Hola, bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos sobre la mesa, un tema que sinceramente le da la vuelta por completo a todo lo que solemos dar por sentado en el ámbito corporativo y laboral. Arrancamos este episodio número 29 del podcast de Cultura Segura Plus y lo hacemos con un análisis en profundidad de esos que cambian la perspectiva. 100%. Es un tema que da para mucho. Totalmente. Y no vamos a quedarnos en los titulares de moda, ¿eh? El objetivo hoy es explorar una información sumamente reveladora. Es un material que hemos extraído del último artículo del blog de GIF Desarrollo Corporativo. Exacto. Un texto que firma Raúl Padilla. Y a ver, la premisa es tan audaz como necesaria. Básicamente nos dice que estamos presenciando el fin de la seguridad laboral tal y como la conocíamos. Es que es un análisis imprescindible, sin lugar a dudas. El texto de Padilla pone el foco en una transición estructural. Muchísimas empresas están intentando ejecutarla en este preciso momento. Y a menudo invirtiendo millones, pero chocando contra un muro de ineficiencia brutal. Aborda el paso de la simple gestión de normativas a lo que él llama la verdadera inteligencia organizacional. Pues a ver, vamos a desgranar esto con calma porque el punto de partida es fundamental. Tradicionalmente, la seguridad y salud en el trabajo, lo que aquí solemos englobar bajo las siglas de PRL, la prevención de riesgos laborales. Claro, la PRL de toda la vida. Eso es. Pues ha vivido instalada en un modelo casi exclusivamente reactivo. La dinámica clásica es de manual. O sea, ocurre un incidente, salta la alarma y entonces, y solo entonces, se investiga. Tal cual. Se analizan indicadores que ya llegan tarde, se diseña una formación, para intentar corregir un comportamiento que ya ha causado un daño. Y vuelta a empezar. Es un bucle. Sí, una rutina perpetua de apagar incendios. Literal. Y el artículo sostiene que este enfoque está completamente agotado. Propone un salto hacia un sistema inteligente impulsado por inteligencia artificial. Pero claro, la tentación de pensar que el software lo arregla todo por arte de magia es enorme. Es enorme, sí. Y lo fascinante de esto es que el autor desmonta esa ilusión tecnológica en los primeros compases del texto. O sea, vivimos en un entorno corporativo donde la complejidad operativa, fíjate, se ha multiplicado. Madre mía, ya lo creo. Las cadenas de suministro son globales. Las exigencias de producción no dan tregua ni un segundo. Los riesgos mutan a una velocidad vertiginosa. Y el volumen de datos que escupe una sola planta de industrial en un solo día, es inmanejable para un cerebro humano. Es imposible. Claro. Y en ese caldo de cultivo de máxima presión, la inteligencia artificial entra en escena prometiendo el oro y el moro. La solución mágica. Exacto. Pero Padilla establece una regla innegociable. Ojo a esto. La tecnología no transforma por arte de magia a una organización desordenada. Simplemente actúa como un amplificador. ¡Ostras! Sí. Si una estructura tiene procesos ineficientes, burocráticos y caóticos, y tú le inyectas inteligencia artificial, lo único que vas a conseguir es un caos automatizado, y además ejecutándose a la velocidad de la luz. Un caos automatizado a la velocidad de la luz. ¡Qué locura! O sea, esa idea de la IA como un amplificador ciego de lo que ya existe es una bofetada de realidad, sinceramente. Totalmente. Pero a ver, pongámonos un momento en la piel de quienes toman las decisiones en las empresas. La respuesta lógica ante el caos operativo suele ser tirar de manual, ¿no? Meter normas ISO, crear nuevos protocolos, estandarizarlo absolutamente todo. Claro, lo típico. Sobre el papel, esa burocracia preventiva debería dar orden, ¿no? Calmar las aguas. De hecho, el autor ilustra esto con una anécdota muy gráfica de su propia trayectoria profesional. Habla de la industria de la energía eléctrica. Así es. Y estoy convencida de que es una experiencia en la que se verán reflejados innumerables profesionales que nos están escuchando. Padilla describe un escenario operativo que rozaba el límite, un entorno industrial de altísima tensión, y no solo tensión eléctrica, Tensión humana, me imagino. Tensión organizativa brutal. Todo era urgente e importante al mismo tiempo. Las decisiones se tomaban sobre la marcha, la reacción era el único modo de supervivencia, y el desgaste de los equipos, era absoluto. Era la definición de manual de una gestión puramente reactiva. Y la solución que aplicaron en aquel momento, según relata el artículo, fue precisamente ir por la vía de la estandarización masiva. O sea, implementaron normas ISO a rajatabla. Sí. Y al principio parecía que la receta funcionaba,
Los procedimientos escritos empezaron a delimitar responsabilidades, se crearon registros infinitos para lograr esa ansiada trazabilidad. De repente la organización podía demostrar documentalmente que estaba haciendo las cosas. Claro, los papeles estaban firmados. Exacto. Parecía que habían encontrado la salida del laberinto. Pero ahí radica el espejismo. Consiguieron orden. Eso es innegable. Había manuales para todo y firmas en cada papel. Sin embargo, el análisis crítico que aporta el autor aquí es vital. A ver. Ese orden trajo consigo un efecto secundario devastador, una fricción operativa insostenible. Fricción. Imagina a un técnico de mantenimiento que, para cambiar una pieza en una subestación, necesita dedicar más tiempo a rellenar formularios, solicitar permisos fragmentados y validar registros cruzados, que a realizar el trabajo técnico en sí. Madre mía, es que eso quema a cualquiera. Claro, esa exigencia documental generaba un desgaste silencioso pero constante. Y uno se pregunta, ¿por qué ocurrió esto? Pues porque estandarizaron sin aplicar pensamiento sistémico. Ah, claro, crearon islas de cumplimiento, departamentos estancos. Exactamente. Trataron cada procedimiento como un ente aislado. El control de acceso iba por un lado, la evaluación de riesgos por otro, el reporte de calidad por otro distinto. Nadie hablaba con nadie. Cero comunicación estructural. No existía una visión de conjunto que evaluara cómo esa montaña de normas impactaba en la agilidad del negocio o en la propia psicología del trabajador. Fíjate, como concluye Padilla de una forma muy certera, y cito, tenían orden, pero carecían por completo de arquitectura. Tenían orden, pero carecían de arquitectura. Es un diagnóstico demoledor. Y lo más preocupante es que el artículo nos advierte que esta misma trampa, que ocurrió hace años con el papel y las certificaciones ISO, se está repitiendo hoy en día, pero a un coste muchísimo mayor. Entonces, ¿qué significa todo esto hoy en día? Pues que estamos cambiando los archivadores de anillas por suscripciones de software. Tal cual. Vemos a grandes corporaciones comprando licencias de aplicaciones carísimas, automatizando tareas sueltas y montando lo que en el sector se conoce como dashboards. Los famosos cuadros de mando. Eso es. Cuadros de mando llenos de gráficos de colores súper complejos, pero todo esto se hace sin haber rediseñado primero la forma en la que la empresa funciona realmente. Y el resultado de esa digitalización cosmética, que es lo que es una paradoja corporativa muy peligrosa. A ver, cuéntanos. Al digitalizar procesos que en el fondo están mal diseñados, las empresas logran algo perverso. Generan mucha más actividad, pero logran un impacto real mucho menor. Claro. Recopilan terabytes de datos de todas esas nuevas herramientas, pero paradójicamente tienen menos claridad directiva sobre dónde residen los riesgos críticos. La velocidad aumenta, los reportes fluyen en tiempo real, sí, pero es una velocidad que desestabiliza el propio sistema. O sea, es la analogía clásica. Es como ponerle el motor de un Fórmula 1 a un carro con las ruedas cuadradas. Exacto. Vas a ir mucho más rápido, seguro, pero el nivel de vibración y el choque final van a ser monumentales, y el coste de las reparaciones ya ni te cuento. Es una imagen súper precisa. El problema subyacente que señala el texto es que la adopción tecnológica se suele liderar desde la urgencia por modernizarse, ¿no? Por estar a la última, en lugar de liderarse desde el diseño estructural. Y esto nos lleva a una máxima que el artículo eleva a la categoría de regla de oro. La inteligencia artificial no corrige procesos deficientes, los escala. ¡Wow! Fíjate en esto. Si una empresa tiene un proceso de reporte de incidentes, donde la información se estanca, porque no hay responsables claros de analizarla, y decide poner un bot conversacional para que los operarios reporten más rápido, lo único que logra es saturar el buzón más rápido. Literalmente, inundará ese cuello de botella a una velocidad exponencial. Multiplicará la frustración. Por eso, el planteamiento de G&F Desarrollo Corporativo introduce lo que ellos denominan el paso cero. ¿El paso cero? Primero, orden estructural. Después, y solo después, automatización. Primero orden, después automatización. A ver, suena a sentido común puro y duro, pero ya sabemos que el sentido común a veces brilla por su ausencia en el frenesí corporativo, ¿verdad? Ya te digo. Ahora bien, para no quedarnos en la teoría pura, el texto propone una solución muy tangible. Habla de gestionar la seguridad y salud estrictamente como un sistema estructurado.
Y para construir esa famosa arquitectura que le faltaba a la empresa de energía eléctrica, desglosa el entorno organizacional en 3 niveles fundamentales. Yo creo que este es el núcleo duro del análisis, y merece la pena que nos detengamos aquí para entenderlo bien. Totalmente imprescindible. Si queremos evitar ese caos escalado del que hablábamos, hay que comprender esta jerarquía de 3 niveles. El primer nivel, la cúspide de esta arquitectura, son los macroprocesos. Vale. Podríamos definirlos como el sistema nervioso central que gobierna la organización. Aquí no estamos hablando de tareas concretas, sino de los grandes dominios lógicos. El artículo enumera los clásicos: la gestión de riesgos en su conjunto, la estructura para investigar incidentes, el liderazgo, Sí. el diseño de indicadores para la toma de decisiones e incluso la propia gestión de la cultura y el bienestar organizacional. Aquí es donde la alta dirección y los líderes establecen la estrategia. Definen el qué queremos lograr como empresa. Vale, para visualizarlo mejor es como si estuviéramos viendo el plano urbanístico de una ciudad entera, pero a vista de pájaro. Me gusta. El nivel de macroprocesos te define dónde va la zona industrial, dónde va la zona residencial, por dónde debe pasar el río y dónde se sitúa el centro financiero. No te dice cómo construir un edificio en concreto, simplemente te da la lógica general de la ciudad para que tenga sentido habitarla. Es una metáfora excelente. Y una vez que la ciudad tiene sentido sobre plano, descendemos al segundo nivel: los procesos. Los procesos. Este estrato ya define las reglas de funcionamiento interno de cada uno de esos macroprocesos. Aquí ya hablamos de establecer flujos de trabajo claros, asignar responsabilidades, definir puntos críticos de decisión, criterios de calidad innegociables y, sobre todo, clarificar de dónde viene la información y hacia dónde va. Claro, el cómo se hacen las cosas. Exacto. El autor es absolutamente tajante en este punto. Sin procesos meticulosamente diseñados, no existe la repetibilidad. Y si una acción no es repetible de forma consistente, es imposible medirla y, por tanto, imposible mejorarla. Es el engranaje que aterriza la estrategia en la realidad operativa. Siguiendo con nuestra ciudad, si el macroproceso era el plano urbanístico, los procesos serían las leyes de tráfico, ¿no? Totalmente. Establecen que las calles del centro son de un solo sentido, colocan los semáforos en los cruces peligrosos, marcan los pasos de cebra, definen el límite de velocidad. Todo esto existe para garantizar que el flujo de vehículos y personas, que vendría a ser la operativa de la empresa, se mueva sin colapsar el sistema. Así es. Y finalmente llegamos al tercer nivel, el terreno más pegado a la realidad diaria: las tareas. La trinchera. La ejecución pura y dura. Es el operario rellenando un checklist antes de encender una máquina, el supervisor firmando un permiso de trabajo en altura o el técnico calibrando un sensor. Y fíjate, es precisamente en este nivel de las tareas donde el texto localiza el epicentro del fracaso en muchas transformaciones digitales actuales. Claro, porque atacan aquí directamente. Exacto. El error catastrófico es intentar comprar software para automatizar o agilizar tareas específicas sin haber definido nunca los procesos que las sostienen, y mucho menos los macroprocesos que les dan sentido estratégico. Es que empiezan la casa por el tejado. O volviendo a la ciudad, ponen semáforos de ultimísima generación con reconocimiento facial y sensores láser en medio de un descampado donde ni siquiera hay carreteras trazadas. Literalmente. Y cuando una organización comete ese error, cuando se enfoca en gestionar tareas aisladas mediante herramientas desconectadas, las consecuencias son devastadoras, tal y como detalla el texto. ¿Qué ocurre exactamente? Pues en primer lugar, la tasa de error humano se dispara porque la gente está confundida utilizando múltiples plataformas. Aparece una variabilidad enorme. Un turno hace las cosas de una manera y el siguiente de otra. Un caos. La mejora continua se vuelve una utopía porque no hay un estándar sobre el que mejorar. Y lo más trágico, según relata el autor, es que al final la seguridad de toda la empresa acaba dependiendo de la memoria, la buena voluntad o el esfuerzo heroico de trabajadores individuales. Ese es el precio de no tener un sistema. Tela. Por eso, el orden correcto hacia la inteligencia organizacional fluye de arriba hacia abajo. Primero diseñar macroprocesos, luego estructurar procesos y finalmente ejecutar tareas. Este cambio de paradigma es brutal. Y escuchando todo esto, me da la sensación de que el mensaje de fondo de Padilla,
no tiene tanto que ver solo con las empresas como entidades abstractas, sino que tiene un impacto sísmico en los propios profesionales? Desde luego. El artículo deja clarísimo que el rol del especialista, particularmente el líder de seguridad, salud y medio ambiente, lo que en el sector seguimos llamando a menudo por sus siglas en inglés HSE, o el responsable de PRL, está obligado a evolucionar de una manera radical. Completamente. Ya no sirve el perfil tradicional. O sea, saberse de memoria el último decreto de prevención o tener 30 años de experiencia pateando la fábrica ya no es garantía de éxito. El perfil técnico puro se queda muy corto frente a este nivel de complejidad. El texto dedica un espacio muy valioso a definir las nuevas habilidades, las competencias críticas que el liderazgo moderno requiere hoy en día en este ámbito. Y destaca 4 pilares. A ver. El primero es, como hemos venido anticipando, el pensamiento de sistemas. Esto exige que el profesional deje de mirar su departamento de seguridad como un compartimento estanco. Claro, lo de las islas. Eso es, y empieza a comprender cómo interactúan las normas de prevención con los incentivos de producción, con el departamento de recursos humanos y con la cultura general de la empresa. Tiene que convertirse en un integrador, básicamente. Pero fíjate, la segunda habilidad que menciona el autor me parece fascinante y muy curiosa por el término que emplea. La llama mirada computacional. Sí, es un concepto clave. Y ojo, quiero ser de abogado del diablo aquí. Porque cuando alguien de prevención de riesgos escucha lo de mirada computacional, probablemente piense que ahora le exigen aprender a programar en Python o saber de algoritmos de redes neuronales, lo cual, a ver, suena un salto al vacío inasumible para la mayoría. Ya, es una confusión súper habitual, pero el texto lo aclara perfectamente. No se trata de escribir código. ¿Menos mal? La mirada computacional es, en esencia, una forma de estructurar el pensamiento. Es la capacidad de observar un problema complejo en el entorno de trabajo y saber desglosarlo en partes más pequeñas. Implica diseñar flujos de decisión claros, establecer reglas operativas lógicas basadas en condicionales. Por ejemplo, Pensar si ocurre A bajo la circunstancia B, entonces el sistema debe accionar C. Es pensar en términos de secuencias, entradas y salidas de información. o sea, es decir, pensar como un arquitecto de software, aunque luego no seas tú quien pique el código. Tienes que saber estructurar la lógica para que luego la máquina pueda entenderla y automatizarla. Exactamente eso. A esto se le suma el tercer pilar, la capacidad de diseño y estandarización. Es la disciplina de crear orden a través de procesos claros antes de intentar optimizar nada. Volviendo de nuevo a esa premisa del paso cero. Sí. Y por último, la cuarta habilidad es el uso estratégico, y subrayo estratégico, de la inteligencia artificial. ¿En qué sentido? En que el líder del futuro, según la visión de Jairie, debe relacionarse con la IA no como una herramienta que hace el trabajo por él, sino como un asistente analítico avanzado, un copiloto que procesa datos masivos para que el profesional humano aplique el contexto, la empatía y el juicio crítico. Qué interesante. La suma de estas 4 competencias transforma al antiguo técnico especialista en lo que Padilla define magistralmente como un arquitecto de sistemas organizacionales. Un arquitecto de sistemas organizacionales. Sin duda es un perfil que va a cotizar al alza en cualquier corporación, porque aporta una claridad que hoy por hoy escasea. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ya lo creo. Porque una vez que una empresa cuenta con ese arquitecto humano y ha hecho los deberes definiendo sus macroprocesos y procesos con esa mirada computacional de la que hablabas, entonces, y solo entonces, se desata el verdadero potencial de la tecnología. Exacto, ahí es donde ocurre la magia. Y el texto aporta un dato que me dejó, te lo digo de verdad, bastante impactado, sobre la velocidad sistémica que permite hoy la inteligencia artificial aplicada correctamente. Menciona dinámicas que antes llevaban meses de consultoría, lenta y tediosa, reuniones infinitas, montones de post-its en la pared, y que ahora se resuelven en tiempos que parecen ciencia ficción. Es que el salto cuantitativo y cualitativo que describe el artículo es histórico. Padilla ilustra cómo, apoyándose en motores de inteligencia artificial bien calibrados para este propósito, hoy en día es posible mapear la complejidad de una organización a una velocidad asombrosa. Señala que en intervenciones de consultoría actuales basta a veces con una sola sesión de trabajo. Da apenas 1 hora. ¿1 hora? 1 hora.
interactuando con los responsables y utilizando IA en tiempo real para lograr una radiografía completa. Es increíble. En ese breve lapso, son capaces de mapear macroprocesos enteros, visualizar las fricciones en los flujos operativos, evaluar el nivel de madurez estructural de la empresa frente al estándar deseado y, lo más importante, definir prioridades estratégicas de mejora con una precisión milimétrica. 1 hora. Sinceramente, eso trastoca todas las dinámicas de gestión que conocemos. O sea, pasar de estar meses elaborando un diagnóstico a tenerlo en una sesión de trabajo significa que la empresa deja de gastar su energía en averiguar qué está pasando y puede invertir toda esa energía en cómo solucionarlo. Tal cual. Pasas de ir a remolque, siempre un paso por detrás del último accidente, a convertirte en un motor de cambio proactivo. Es que si conectamos esto con el panorama general de la metodología que propone la firma GYF Desarrollo Corporativo, todo encaja a la perfección. Su filosofía de intervención se apoya en una secuencia inalterable. El texto lo deja muy claro. Jamás empiezan por vender o instalar una herramienta tecnológica. Por supuesto. Su enfoque integra 3 capas en estricto orden. Primero, diagnostican y alinean la cultura organizacional y el estilo de liderazgo, porque sin ese sustrato humano, nada florece. Nada, claro. Segundo, diseñan lo que llaman el sistema operativo de seguridad, que no es otra cosa que esa arquitectura de macroprocesos y procesos de la que hablábamos. Y tercero, sobre esa base sólida, despliegan la inteligencia artificial aplicada. O sea, cultura, sistema y tecnología, en ese orden exacto. Diseñar primero, optimizar después, automatizar al final. Es la única vía para que el cambio sea sostenible. El autor recalca que el objetivo final de introducir IA en el entorno laboral no es, como muchos temen, hacer que los empleados trabajen más rápido para producir más con menos descanso. Ese es el miedo de siempre, ¿no? Claro, pero el objetivo real es transformar la manera en que la organización piensa, anticipa y toma decisiones. Cuando la inteligencia artificial se acopla a un sistema previamente bien diseñado, su capacidad amplificadora juega a favor. Claro, el amplificador, pero en positivo. Eso es. Analiza historiales masivos de incidentes cruzados con datos meteorológicos, turnos de trabajo, mantenimientos de maquinaria, detectando patrones de riesgo que serían invisibles para cualquier auditor humano. Es en ese punto exacto de sinergia entre una arquitectura lógica y una tecnología potente cuando la seguridad empresarial deja de ser un gasto reactivo y se convierte en una inversión predictiva. Ese es el gran salto evolutivo que plantea este documento. Y analizando toda esta profundidad que hemos recorrido, yo me atrevería a extraer una conclusión fundamental de este artículo de Raúl Padilla. A ver. El mensaje central, despojado de adornos, es que el futuro de un entorno de trabajo seguro y eficiente no va a depender, bajo ningún concepto, de qué empresa tiene mayor presupuesto para comprar el último software que ha salido al mercado. 100% de acuerdo. El éxito dependerá exclusivamente de qué empresa es capaz de construir el mejor sistema subyacente. Estamos viviendo en directo la transición de una época centrada en el cumplimiento normativo puro y el control policial de los trabajadores hacia una nueva era definida por la inteligencia organizacional, el diseño de sistemas y la integración tecnológica. Pasar, en definitiva, de la reacción a la predicción. Sí. Como sentencia el propio texto, las organizaciones punteras del futuro inmediato ya no se conformarán con tener simples programas de seguridad aislados. Construirán sistemas inteligentes de prevención. Es un cambio de paradigma absoluto y exige desaprender muchas de las prácticas heredadas de la era industrial. Totalmente. El artículo, a modo de cierre, deja sobre la mesa algunas vías para quienes, dentro del sector profesional, deseen profundizar en esta transición. De manera puramente informativa, Padilla menciona que existe una lista de espera abierta para una certificación específica en inteligencia artificial aplicada a la seguridad y salud en el trabajo. Interesante. Además, invita a los lectores a explorar el modelo de diagnóstico organizacional que emplean desde GIF. Y adelanta que en los próximos meses continuarán publicando una serie de artículos centrados en profundizar sobre diseño de sistemas, estandarización inteligente y la evolución del liderazgo. Muy buen apunte. Son recursos disponibles para que la comunidad siga debatiendo y avanzando en este nuevo escenario. Pues sí, porque todo gran sistema comienza inevitablemente con una decisión consciente de cambiar la forma de hacer las cosas. Esa máxima de ordenar primero para automatizar después parece que va a ser la línea divisoria que separará a las empresas que liderarán el mercado de aquellas que se quedarán estancadas gestionando su propio caos digital. Sin lugar a dudas.
Y para concluir este análisis, creo que todo lo que hemos abordado hoy desemboca en una pregunta sumamente provocadora, ideal para la reflexión estratégica de las organizaciones. Adelante con ella. Sabiendo, como hemos argumentado, que la inteligencia artificial actúa como un amplificador implacable y acelerado de la realidad existente, cabe preguntarse, si una organización encendiera hoy mismo de golpe el interruptor de la automatización total de todos sus procesos, ¿qué fallos culturales invisibles y qué puntos ciegos estructurales, hasta ahora ocultos por la burocracia, quedarían repentinamente expuestos a la vista de todos? Una pregunta tremenda. Es como encender las luces de neón en un cuarto que lleva años desordenado. Da vértigo solo pensarlo. Pero es una reflexión imprescindible que cualquier profesional con responsabilidades directivas debería plantearse con urgencia. Con esta idea cerramos el telón de nuestra edición número 29. Ha sido un privilegio desgranar este enfoque tan transformador y clarificador para nuestra audiencia. Nos escuchamos en el próximo análisis en profundidad, aquí, en Cultura Segura Plus.